Descansando en Dios. Mateo capítulo 15, versículo 36. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Esta es la segunda alimentación milagrosa de 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Es un milagro diferente de la primera alimentación milagrosa de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, en Mateo capítulo 14, versículos 13 al 21. Este milagro solo está registrado en Mateo capítulo 15, versículos 32 al 39, y en Marcos capítulo 8, versículos 1 al 10. Marcos confirma que son 2 milagros diferentes. Los discípulos solo tenían un pan en la barca y el Señor les dijo que se guardaran de la levadura de los fariseos y de Herodes. Los discípulos, no entendiendo, discutían entre sí por no traer pan. Y Jesús les pregunta: cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Marcos capítulo 8, versículos 19 y 20. Entonces entendieron que se tenían que guardar de las falsas enseñanzas y conducta hipócrita de los fariseos y de la conducta corrupta e inmoral de Herodes. Este milagro fue el comienzo de la expansión del ministerio de Jesús entre los gentiles. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Isaías capítulo 55, versículos 2 y 3. El sanador compasivo, Mateo capítulo 15, versículo 32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo, y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Jesús tiene compasión de la multitud que habían venido a su encuentro para ser sanados, ya que tenían 3 días con él y no tenían que comer. El salmista afirma la compasión de Dios diciendo: los ojos de todos esperan en ti, y tú le das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Salmo 145, versos 15 y 16. David afirma de Dios: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Salmo 23, verso 5, parte A. Jesucristo es nuestro sanador y también nuestro sustentador compasivo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. Manifestación de poca fe. Mateo capítulo 15, versículos 33 al 35. Entonces sus discípulos le dijeron a Jesús: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Los discípulos habían visto el poder omnipotente en la primera alimentación milagrosa de 5,000, y acababan de presenciar el poder omnipotente sanador del Señor, y una vez más responden mostrando su poca fe. ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Solo había transcurrido 1 mes desde la primera alimentación milagrosa, y no es fácil olvidar el repartimiento de comida a más de 5,000 personas. Pero es probable que los discípulos estaban diciendo a Jesús que ellos no podían alimentar a tan grande multitud, sobre todo porque era una región desértica y no había sitios cercanos para buscar comida. Y entonces Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7, y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Mateo capítulo 15, versículos 34 y 35. Al igual que en la primera alimentación de 5,000, mandó a que se organizara la multitud para distribuirle la comida, y también permitía contarlos. Marcos 6, versículo 40. Jesús afirmó después de la primera alimentación milagrosa: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan capítulo 6, versículo 35. La demostración de poder. Mateo capítulo 15, versículos 36 al 39. Y tomando los 7 panes y los 7 peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas.
y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Nadie se fue con hambre, porque comieron todos, y ninguno salió medio lleno, sino que se saciaron por completo. Después que todos hubieron comido todo lo que quisieron, los discípulos recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Alfred R. Chain observó que el Señor finalizó cada frase de su ministerio con una alimentación. Terminó el ministerio en Galilea con la alimentación de los 5,000. Concluyó el ministerio en la región gentil con la alimentación de los 4,000. Y finalizó el ministerio en Judea, antes de su muerte en la cruz, con la alimentación de los suyos en el aposento alto. Aprendemos que solo Cristo tiene el poder creador y sustentador para crear la comida necesaria que alimenta a toda la creación. Él es el Dios de Abraham, quien creyó en aquel que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Romanos 4:17. Jesús enseña la necesidad de confiar en los recursos divinos. Al igual que los discípulos, somos más utilizables para el Señor cuando reconocemos nuestra propia falta de recursos y nos volvemos a Él, sabiendo que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Santiago capítulo 1, versículo 17. Descansemos en Dios con el Magnificat. Quitó de los tronos a los poderosos, y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Lucas capítulo 1, versículos 52 y 53. Dios te bendiga y te guarde.